Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy se trata acerca de lo que es los fundamentos básicos de la ética y la moral. Sabemos que la ética es un tema muy indispensable en lo que es el ser humano. Vamos a hablar de dónde proviene la palabra ética. La palabra ética en su etimología proviene del vocablo griego ethos, que significa acción, costumbres, hábitos o modo de ser, el carácter de la persona, ¿verdad? Hay muchos filósofos que han aportado diversos criterios acerca de lo que es la palabra ética. Tal es el caso de Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Aristóteles nos dice que es el temperamento, costumbres, hábito o modo de ser, el carácter del que emana las virtudes. Aparte de Aristóteles hay otros filósofos, como por ejemplo Sócrates. Sócrates fue uno de los primeros en asentar el término ética. Por ejemplo, ¿qué nos decía Sócrates? Sócrates nos dice que la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de las personas en sociedad, o sea, una ciencia de la conducta humana. El concepto que nosotros le vamos a dar a ética será como la ciencia o arte que estudia el comportamiento justo, correcto de la persona en la sociedad. Vamos a decir que la ética es una ciencia normativa descriptiva, también conocida como una filosofía moral. ¿Por qué es conocida como una filosofía moral? Pues porque estudia el fundamento de los juicios morales. Por tanto, es una ciencia filosófica. ¿Por qué? Porque constituye elementos de la filosofía. ¿Cuáles son los elementos de la ética? Por ejemplo, tenemos aquí lo que es el comportamiento, la conducta del ser humano, la actitud que demuestra en la sociedad, ya sean voluntarias o no, porque la conducta del ser humano es algo que cada quien decide cómo comportarse. Cuando estamos hablando de lo justo, se refiere a la disposición de dar justicia, a dar a cada uno lo que le corresponde, cómo se imparte la justicia en los seres humanos. Eso es parte también de lo que es un elemento de la ética. Otro elemento sería lo correcto. Es lo adecuado, lo objetivo, lo que guarda correspondencia de algo. Hacer lo que está indicado. También si hablamos de moral, la moral proviene del vocablo latino mos, moralis, que significa costumbre o hábitos. Hay también filósofos que han dado su concepto de lo que es la moral, como por ejemplo Platón. Platón expresa que es el más alto tipo de conocimiento y es una filosofía que ve la realidad como un todo. ¿Por qué? Porque busca una visión completa de la realidad. El Papa Juan Pablo II, Juan Carlos Boctila, manifiesta que la moral es una disciplina descriptiva. ¿Por qué? Porque se dedica a exponer las normas de la conducta existentes en un ambiente o en una época determinada. El concepto que nosotros vamos a dar en este caso es que la moral es un conjunto de normas connaturales a la persona, aceptadas libre y conscientemente, que rigen en la sociedad y regulan la conducta individual y social de estos para evitar hacer el bien, evitar hacer el mal, perdón, y en esta pues hacer el bien, o sea, cómo el ser humano se tiene que comportar. Entonces, muchas veces nosotros encontramos confundimos esos textos en lo que es la moral y qué es la ética, que muchas veces nosotros, pero podemos definir que la moral es un conocimiento práctico. O sea, la moral es la práctica de esos conocimientos. Y por ejemplo, cuando estamos hablando de la ética y la moral pues no se oponen. La moral y la ética no se oponen, sino que
sino que no, nunca se contradicen, se complementa una de otra. Por decirlo así, entonces, la primera, o sea, ayuda a la segunda. La moral ayuda a la ética y la ética, pues, ayuda a la moral para que puedan coexistir. Vamos a hablar de lo que es la ética y la moral. La primera, una está, vamos a conocer, en este caso, la ética está dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como en los sistemas de valores de la ética. Cuando, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de ética. Cuando nosotros demostramos tener ética, cuando nosotros decimos la verdad siempre, cuando no hacemos trampa, cuando practicamos la generosidad, cuando mostramos ser generosos con las personas, cuando muchas veces nosotros, por ejemplo, un acto de devolver el dinero perdido, evitar hacer el mal a alguien, o sea, no quedarse con los bienes ajenos, entre otros, eso es parte de la ética. Bien, ¿la ética para qué nos sirve? ¿Para qué nos va a servir a nosotros la ética en una sociedad? La ética sirve para la convivencia pacífica. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir muy bien con el vecino, para que usted pueda vivir muy bien con la sociedad en sí, entre los seres humanos, promoviendo el comportamiento moral de forma que las personas puedan vivir en sociedad. Entonces, la ética determina el comportamiento de los seres humanos en materia de deberes, derechos y obligaciones. Vamos a ver cómo es saber si una persona es ética. Para ser ético no es suficiente tener una ética, sino que ésta sea eficiente y actuemos conforme a ella. Además de ocuparse de que esté actualizada, sentida y conocida. O sea, ¿qué significa ser una persona ética? Ser una persona ética significa realizar comportamientos éticos y en consecuencia actuar conscientemente con lo que es la integridad. Hay tipos de ética. Dentro de ellos tenemos la ética normativa. La ética normativa es aquella que se encarga del estudio de lo que los individuos deberían de pensar, de lo que es bueno o lo que es malo, según los valores morales. Es decir, se encarga del estudio de aquello que debería ser y no de lo que no deberían de hacer en la sociedad. Está también lo que es, por ejemplo, tenemos la ética aplicada. Es cuando, por ejemplo, usted ya practica la ética, la pone en práctica, pero ya sea en el campo en donde usted se desempeñe. Por ejemplo, en el campo de la medicina, en el campo de la educación, en el campo legal, ya eso es el
el ámbito en donde usted lo desempeña. Tenemos, por ejemplo, aquí la ética religiosa. Aquí influye mucho lo que son las doctrinas religiosas. Por ejemplo, las ideas, los ideales y los valores religiosos. Cuando se habla de la ética religiosa, pues se refiere a que cuando muchas veces usted actúa, pero en su actuar hay una influencia. Cuando usted actúa, digamos, de manera negativa, usted en su subconsciente tiene en cuenta de que hay alguien que lo está observando. Y que si usted actúa mal, pues va a tener un final mal. Por ejemplo, si usted actúa mal, dice que va a ir al infierno. Si usted actúa bien, va a ir al cielo. Entonces es parte de la ética religiosa. Aquí es cómo influyen las ideas religiosas en el ser humano, de tal manera que inciden en él. Por ejemplo, decimos el caso de la ética cristiana, cuyo fundamento es la teología moral, que por ejemplo, lo que es la Biblia. Luego observamos aquí lo que es la ética cívica. La ética cívica, más que todo, se trata de buscar un comportamiento, una conducta adecuada en el individuo, pero de una manera correcta. ¿Para qué? Para un buen funcionamiento dentro de la sociedad. ¿Cómo? Utilizando los valores cívicos, por ejemplo, el respeto, la lealtad, la libertad, en las jerarquías, como por ejemplo observamos nosotros las Fuerzas Armadas, observamos, por ejemplo, en la policía. Entonces, para poder obtener una convivencia social pacífica, debe de existir un respeto a estas instituciones. Esa es la ética cívica, ¿verdad? Que trata y busca un comportamiento de que el individuo sea correcto, tales como el respeto, a través de los valores. Luego tenemos aquí lo que es la ética profesional. La ética profesional busca más que todo lo que es la conducta de las personas, de acuerdo al ámbito en donde trabajen. Se puede dividir en varios subtipos dependiendo de la profesión que éste tenga. Por ejemplo, la ética del docente, la ética del abogado, la ética del médico. Eso es parte de la ética profesional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque busca una conducta dentro de la vida profesional, dependiendo de cómo se comporta. Por ejemplo, si en la ética del docente, actuar de una manera correcta. Por ejemplo, el abogado. En la ética profesional es aplicar lo que es un elemento esencial. En la diapositiva anterior observábamos que un elemento esencial de la ética era la justicia. Entonces, aquí entra lo que es la ética del abogado. De impartir equitativamente, dándole a cada ser humano lo que corresponde. Bien, entonces aquí nosotros observábamos ya lo que era la ética en sí y la moral. Determinábamos que la ética y la moral van de la mano. Cabe la pena aclarar que la ética es una ciencia. Podríamos definir que la ética es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. En cambio, la moral, cuando estamos hablando de que la ética es una ciencia, ¿por qué? Porque estudia la forma en cómo el ser humano se comporta. Y la moral, pues, no es una ciencia. Esa es una de las grandes diferencias que nosotros podemos encontrar entre lo que es la ética y la moral.
La ética es una ciencia y la moral pues no reúne los requisitos, podríamos decir, para ser tomada dentro de una, como una ciencia. O sea, la moral es la práctica y la ética pues es el estudio de ello, ¿verdad? Entonces, la ética es una ciencia pura que le da fundamento a los juicios morales, mientras que la moral es el conocimiento, no, o sea, no es una ciencia, es un conocimiento, pero de las reglas, de las normas que rigen la conducta buena. Y el estudio de estas dos se le denomina la deontología. Cuando nosotros estamos hablando de la deontología, estamos hablando de un conjunto particular que tampoco es denominado una ciencia, sino que más bien es el conjunto de reglas y normas que deben de cumplir para convivir en una sociedad, para que los seres humanos pues puedan convivir pacíficamente, ya sea digamos con las personas. Ahí influye lo que es la ética, una ciencia y la moral, pues la práctica de la ética. La ética estudia el conjunto de las reglas, leyes, se encarga de su estudio, mientras que la moral es la práctica de esas reglas, la práctica de esos valores. Entonces, jóvenes, esa es la idea, ¿verdad? Esclarecer esos términos entre lo que es la ética y la moral. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas, alguna opinión que desea compartir con respecto a la ética y qué forma nosotros la, la, la podemos aplicar en lo que es la sociedad. Primero que todo, quiero dar gracias a ustedes por tomarnos en cuenta en este pequeño taller, ya que con ello viene a retroalimentar nuestros conocimientos ya adquiridos en cualquier ámbito de nuestra vida. La ética nos hace mejores personas y sobre todo estamos en un mundo donde se encuentra en una crisis, pero es por la falta de ética de las personas. Yo creo que ya no tengo voz. Disculpen, disculpen. Bueno, quiero dar gracias por la participación y pienso que la ética estudia el bien y el mal y su No.
Sí, muy bien. Sí, excelente su aporte. Entonces, podríamos decir que la ética depende de la forma en cómo nosotros, pues, la apliquemos, ¿verdad? Y la forma en cómo nosotros nos comportemos en la sociedad, eso dice mucho de nosotros, ¿verdad? O sea, si nosotros nos comportamos de una manera correcta, entonces estaremos demostrando tener ética. La práctica de los valores morales, la práctica de la moral, pues, es lo que sería el estudio de la ética. Jóvenes, muchísimas gracias. Agradezco también su participación. Esperamos pues lograr esclarecer las dudas que ustedes tenían con respecto a lo que era la ética moral y que esto les sirva de mucho, este conocimiento pues les permita a ustedes en sus asignaturas que tengan próximamente, como ser lo que en el caso de los fundamentos de ética y moral. Gracias por su participación en el taller sobre ética y moral. Agradezco a todos por su presencia. Nos veremos y será en otra ocasión. Muchísimas gracias, estimados jóvenes.